Hola, hola, Dios los bendiga, qué alegría poder saludarles. Soy el pastor Rubén Olasco y pues me da mucha alegría poder compartir todos estos mensajes con ustedes. Es muy urgente poder compartir el Evangelio de Jesucristo en estos últimos días porque Cristo está a punto de venir. Entonces, si me quieres ayudar a compartir las buenas nuevas del Evangelio, ponle un like a estos videos si te gustan y aparte, compárteselos a tus amigos, recomiéndaselos a tus amigos y de esa manera el nombre de Cristo pueda ser glorificado. Bueno, con eso en mente, vamos a escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. No me lo puede quitar. Muy bien, entonces le voy a pedir a mi papá que pase y que nos enseñe lo que Dios puso en su corazón. Bien, hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Pues para mí es una bendición poder estar aquí. No sé si es segunda o tercera vez con ustedes. Hace ya varios años que no podía venir, pero gracias al Señor que Él me concedió volver a venir a este país y ya pronto me voy y no sé si el Señor me conceda, muchas gracias, me conceda volver a venir. Si no, pues nos vamos a ver en la gloria si ustedes permanecen firmes en el Señor. ¿Está bien? Muy bien. Yo quiero principalmente hablarles a ustedes de las evidencias del nuevo nacimiento y quiero hacerlo así rapidito. Muy bien. Voy ahora a la carta primera del apóstol Juan. Estas son las evidencias de una persona que ha nacido de Dios. Capítulo número 2, versículo número 29. Está hablando de Cristo, está hablando de Dios, el apóstol Juan, y dice lo siguiente: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él, de Dios. En otras palabras, si una persona hace injusticia, la injusticia se manifiesta en muchas cosas, de muchas formas, ¿sí? Principalmente en México, yo no sé aquí, pero en México los políticos cometen muchas injusticias, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que ellos van a ser nacidos de Dios? Pues claro que no, porque no hacen lo justo. Y un nacido de Dios no comete injusticia, no roba, no critica, no maldice, no se embriaga, no adultera, no usa la droga, no busca su propio bien. Es toda una nueva criatura, ¿sí? No comete injusticia, no pelea a su esposa, la esposa tampoco pelea a su esposo. Se ven bien, se tratan bien, se aman, se quieren, se cuidan, se protegen, ve el uno por el otro, busca lo mejor el uno para el otro, porque es nacido de Dios, no comete injusticia, porque todo eso es injusticia, ¿sí? Tanto que, por ejemplo, el día de la celebración del feminismo,
ellas estaban manifestándose ante las autoridades en contra de todas las injusticias que el varón puede cometer contra la mujer. ¿Sí? Pero un nacido de Dios no hace injusticia. No le es infiel a su esposa tampoco le es infiel a su esposo. Busca lo mejor para él, porque ella o él son nacidos de Dios y están buscando todo lo mejor el uno para el otro. También no se pelea con el vecino, aunque el vecino le haga maldades y busque inquietarle y sacarle de sus cabales. No lo hace porque él es nacido de Dios. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? Entonces, un nacido de Dios no comete injusticia. Bien. Número 2. Lea conmigo el capítulo 3, el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Esta es otra evidencia de que una persona ha experimentado el nuevo nacimiento. ¿Todos ustedes ya experimentaron el nuevo nacimiento? El amor, ¿sí?, es uno de los requisitos que hay incluso para cumplir toda la ley. Así que cuando un señor del séptimo día, si no hay aquí alguno que estuvo ahí, venga y le diga que a los varones que ellos tienen que circuncidarse o que tiene usted que guardar el sábado y todo eso, dígale que Pablo escribe en Romanos capítulo 12 y capítulo 13 de que en esta sentencia se cumple toda la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor es importante. No quiero extenderme mucho en esto porque me faltaría tiempo, pero es importante porque quien ama a una persona, ¿cómo le va a hacer mal? Y Pablo dijo, el amor no hace mal al prójimo, ya que el apóstol dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios, y mire qué tajantes, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que fácilmente usted puede identificar a una persona si es de Dios o es del diablo. Bueno, voy a seguir un poquito adelante. ¿Está bien? Muy bien. Número 3. El versículo número 23 del mismo capítulo 3 de Primera de Juan dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, así como nos lo ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Entonces,
el capítulo 4, el versículo número 7, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y además conoce a Dios. ¿Sí? Muy bien. Otra vez. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Esta es una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Bien, ama. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 4, el versículo 8, que en nosotros debe haber ferviente amor, porque el amor cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. ¿Sí? Bien, entonces el amor es una evidencia de que una persona ha nacido de nuevo. Ahora bien, el apóstol dice que el amor cubre multitud de faltas. Esto nos va a decir que por ejemplo, si usted sabe de la falta de uno de los hermanos del grupo que se reúne aquí, usted no lo divulga. Usted tampoco habla mal de su hermano. No lo murmura, no lo critica, no dice mal de él. Y como dijo un hombre, si no tengo nada bueno que decir de una persona, mejor no digo nada, mejor no hablo nada, porque no tengo nada bueno que decir de ella, pues mejor me quedo callado. ¿Sí? Así que si por ejemplo usted sabe de alguna persona del grupo o hasta del mundo que tiene muchas faltas, que es un cruel, como dicen aquí, oye, es un mujeriego o es un malvado, anda en la drogadicción, anda en el pecado, es un embriago de primera, es un maldiciente. Entonces, usted lo que hace es orar por la persona, porque el amor cubre multitud de pecados. Esa es una persona que ha nacido de nuevo. Muy bien. Como unas 23 o 24 veces, nomás para decirle así, el apóstol se refiere al amor en su primera carta, más o menos. ¿Sí? La otra evidencia, que iremos en la 4, dice: el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Capítulo 5, versículo 1 de primera carta del apóstol Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que ha engendrado, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, dice usted que ama a Dios, que es el que engendró. Pues tiene que amar también a los demás, porque si los demás también son engendrados de Dios,
pues entonces tiene que amarlos. Pero la evidencia más directa es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esa es la declaración. ¿Sí? Ahora bien, si usted le pregunta a un borrachito o a lo mejor a un drogadicto que si cree en Jesús, él le va a decir que sí. ¿Sí? En su mayoría, por lo menos en México, si anda un borrachito por ahí cayéndose, y usted le pregunta: ¿tú crees en Cristo? Pues claro que creo en Cristo. ¿Cómo no? Pero como dice alguno, el creer es obedecer. ¿Sí? De tal manera que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. ¿Sí? Bien. Entonces, la fe se muestra por los hechos. Porque Santiago enseñó que la fe sin obras, sin acción, ¿qué es? Muerte. Entonces, si una persona dice que cree en Cristo, pero no se somete al bautismo, hablando de lo que Cristo dijo, ¿sí? Porque no nomás es eso. ¿Sí? Entonces, no cree. ¿Sí? Porque si creyera, entonces inmediatamente se va a someter al bautismo. ¿Sí? Porque cree. ¿Qué pasó con el eunuco, funcionario de la reina del Candace? Pues el Espíritu le dijo a Felipe: ándale, desciende de aquí y vete rumbo por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y cuando llegó, se encontró con que un hombre iba en su carro, pero iba leyendo Isaías. Y entonces le dijo el Espíritu: acércate al carro. Y se acercó. Y cuando se acercó, vio que el eunuco, el funcionario de la reina, iba leyendo Isaías. Y le preguntó: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo: ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? ¿Sí? Entonces le dijo: súbete para que me enseñes. Y ya le dijo: dime de quién habla el profeta, si habla de él mismo o habla de otro. Y entonces Felipe le empezó a platicar la historia de lo que pasó con Jesucristo, y le empezó a decir que ese capítulo 53 de Isaías se trataba de Jesucristo. Y quedó tan convencido, creyó tan profundamente, que cuando llegaron a una parte que había agua, le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo: nada, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces aquel le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? A la acción. Inmediatamente se bajaron, le bautizó y entonces ya se pararon. Cumplió con su función, pero el eunuco dio testimonio
de que sí creía. O sea, la fe se muestra con los hechos. Por eso el versículo que leímos es: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, en otras palabras, el ungido de Dios, es nacido de Dios. Y entonces cuando la persona de verdad cree, no pone peros. Si yo sí creo, porque muchas personas tienen un concepto falso. Oh, es que sabe que yo todavía tengo muchas faltas y tengo muchas fallas y tengo muchas cositas que tengo que quitarme y tengo que arrancar de mí. Vamos esperando nosotros poquito. No. Las faltas y los errores siempre los va a tener. Y claro, errores en su vida o pecados en su vida no voluntarios, porque el pecado voluntario no lo ve bien Dios. Pero las fallas como humanos que de repente cometemos, esas las perdona Dios. De tal manera que Juan también dice eso. ¿Sí? Disculpen, a veces se me revuelven las palabras, aunque estoy hablando español, que es el único que sé y no bien. ¿Sí? Él dice: hijitos, estas cosas os escribo, capítulo 2, versículo 1, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que de repente cometemos alguna falta, alguna falla, lo que sea. Tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, nuestro abogado, ¿sí? De esas fallas, pero no pecados de práctica, ¿sí? Porque también Juan va a decir: el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque una cosa es cometer faltas y otra cosa es practicar el pecado, que es distinto. Bueno, concluimos esta cuarta parte. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? O que cree que Jesús es el ungido de Dios, porque la palabra Cristo eso significa ungido, ¿no? Y si cree que Cristo es el ungido de Dios, entonces es nacido de Dios y también puede recibir la unción de la salvación y la experiencia de la salvación, ¿sí? Que viene a ser una gran parte, o es lo que nosotros estamos llamando el nuevo nacimiento. Bien, voy a continuar con el último, el versículo número 4 de Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Oiga usted, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. En otras palabras, una persona no puede poner excusas acerca del pecado. Si ha nacido de Dios, ¿sí?, puede vencer al mundo. Pues el versículo dice: todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Imagínese a lo que se tiene que enfrentar
una persona que es nacido de Dios. No se compara ni siquiera con la victoria de David con el gigante Goliat, porque él venció a un gigante, pero el que es nacido de Dios tiene que vencer al mundo. Imagínese el mundo con todos sus placeres y todas las cosas tan atractivas, y que recibe todo lo que le viene, todas las novedades que llegan, y todas las tentaciones que se le presentan, y cómo el diablo usa sus artimañas y busca la manera de poder arrastrar al creyente, al que ha nacido de Dios, otra vez para que vuelva a caer otra vez en las garras del diablo. Imagínese el mundo tan enorme con todas sus cosas. Por eso le dije que David venció al gigante. ¿Sí? Pero el nacido de Dios tiene que vencer al mundo con todo su poder que venga, con todo lo que venga en contra de usted. Usted es nacido de Dios y usted puede enfrentarse victoriosamente y puede vencer al mundo, porque es nacido de Dios, es hijo de Dios. Entonces ahí no hay excusas, ¿sí? Es que un hijo de Dios que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, no puede ser vencido por el mundo, por el pecado. Ahora, a veces con facilidad, sin que el creyente se dio cuenta, ya quedó envuelto en cosas del mundo. ¿Y qué tiene que hacer el creyente? Tiene que luchar para vencer todo lo que le está rodeando. Todo lo que le rodea, de tentaciones y de problemas y de dificultades que vienen a su vida, lo tiene que vencer, porque es nacido de Dios, es hijo de Dios y jamás va a quedar avergonzado. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es hijo de Dios, y un hijo de Dios no puede ser vencido por nada. Estas son las 5 evidencias que presenta el apóstol Juan acerca de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Y estoy concluyendo. Ahora, ¿cuál es el medio por lo que una persona puede llegar a ser nacido de nuevo, o puede ser engendrado de parte de Dios? Alguien que me lea por ahí 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Si alguien, por favor, me lo puede leer. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. Yo os engendré, ¿por qué? ¿Mandé? Por medio del Evangelio. Una persona que pone oído atento al Evangelio, a la palabra de Dios, es un hecho que ese Evangelio, esa palabra de Dios, va a hacer revolución adentro, en el interior de la persona, y va a sacar todo lo malo, toda la cuachambre, decimos nosotros en México, todo lo sucio, ¿sí? De dentro. Hace una revolución y saca todo. ¿Sí?
lo que hay dentro de su corazón, dentro de sus sentimientos, dentro de su espíritu. Es una gran suciedad lo que nosotros acumulamos. No nos damos cuenta, pero sin conocer la palabra de Dios es una porquería lo que nosotros atesoramos, guardamos, lo que se acumula en nosotros, y es feo, horrible. Mire, antes de que yo conociera el Evangelio, mis mayores, los compañeros de trabajo, porque yo desde niño empecé a trabajar, no fui a la escuela, como han oído mi testimonio. Entonces, todo lo que yo oía y todo lo que veía que ellos hacían, pues yo aprendí a hacer, ¿sí? Entonces, pues yo viví una vida muy desordenada en el mundo. Nunca fui borracho, fumador sí, pero no borracho. Tuve amigos que en aquel entonces fumaban marihuana y yo nunca la fumé, nunca supe a qué sabía, porque mis amigos siempre respetaron mi voluntad y nunca me indujeron, ni siquiera me insinuaron a que yo hiciera eso. Pero sí, era súper maldiciente. Tuve hábito de fumar y de meterme a las cantinas, y ahí fue donde me di cuenta que literalmente la gente hace una inmundicia fea. Mire, en las cantinas, unos caídos revolcados ahí, hechos pipí, y otros hasta popó ahí, ¿sí? Otros trastornados, sentados en su silla, trastornados sobre las mesas y vomitados ahí. Oiga, qué inmundicia. Y yo andaba en eso, pero yo nunca quedé así, porque a mí nunca me gustó el licor, ni tampoco la cerveza, ¿sí? ¿Algunos de ustedes les gustó el licor? ¿Cuántos pueden decir a mí? ¿Y la cerveza? A mí no, a mí me sabía horrible. ¿Sí? Llegué a embriagarme hasta perder el equilibrio del cuerpo, pero no de la mente. ¿Sí? Pero por condescender con los amigos, no porque me gustaba. ¿Sí? Entonces perdí el equilibrio del cuerpo, y pues si estaba sentado en una silla ahí y quería levantarme, cuando me quería levantar, azotaba, me caía. ¿Sí? Pero a lo que voy con ustedes es que literalmente uno llega a la inmundicia más terrible. Inmundicia real, como les digo. En las cantinas yo personalmente llegué a ver cómo las personas quedaban ahí tirados, y luego con tanto polvo que se hacía en el piso por las personas que andaban pisando ahí, andaban bailando con las mujeres de ahí y todo, y unos tirados ahí, todos orinados, hasta hechos del baño, y una peste, pero uno andaba ahí. Pues cuando la persona nace de nuevo por el Evangelio, deja eso, se aleja completamente, ¿sí? Y ya no lo vuelve a practicar. A mí me gustaba mucho bailar, y cuando el Señor me salvó, se me hacía un ridículo cuando veía a la gente bailando y brincando para uno y para otro, la mujer por un lado, otros abrazados y bailando, y decía,
Y cuando los miraba decía, y ese ridículo hacía yo. Pues lo cierto es que lo hacía. Cuando Cristo hace la obra del nuevo nacimiento en la persona, se acabó todo eso. Dejó de ser todo eso, ya no existe dentro del corazón eso, porque la palabra de Dios entró en el corazón de la persona. Dijo el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 23 de su primera carta. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Lo corruptible es lo que se corrompe. Es todo eso que le estoy diciendo atrás, es pura corrupción. Una cosa tan terrible, tan fea, tanta inmundicia, que aún uno que, yo creo que ustedes saben eso que les voy a decir, ¿no? Viven aquí en este país, pero una persona que se embriaga, y otro día se levanta y le sale el olfato, llega uno al olfato, a puro caño. ¿Se han dado cuenta de eso? Puro sucio. Y es que decían, yo no sé qué tanta verdad haya, que el licor, por lo menos allá en México, en Guadalajara, lo fermentaban con excremento de gente. Y no bien a gusto la gente. Yo creo a mí por eso no me gustó. Sé qué terrible. Así que no era de dudar que otro día a uno que se había embriagado toda la noche con licor le apestara la boca a puro caño. ¿Sí se han percatado de eso? ¿Que sí sucede eso? Pura inmundicia. Y en México, en la mera Ciudad de México, ahí acostumbran mucho el pulque. El pulque sale del maguey, el agave. Y entonces, algunos que no se dedican a eso, al maguey, yo no sé si aquí se dan los magueyes, le hacen un hoyo y se llama aguamiel lo que sale del maguey, y es sabroso, sabrosa, bien buena. Pero cuando se fermenta se llama pulque. Y entonces mientras más se fermenta, pues más puede embriagar. ¿Sí? Pues en México usan barricas grandes, tienen así como un patio grande. Hay lugares donde tienen un patio grande y amarran una media con un alambre, con un gancho. Adentro de la media le pusieron excremento de gente. Y arriba tiene un gancho así para que se atore en la boca de la barrica. Entonces los que están al cuidado llegan todos los días en la mañana y agarran la media para que se fermente más bueno y le sepa más bueno a los borrachos. Y los que les gusta, ya estoy terminando mi plática con ustedes, ¿sí?
los que les gusta entran y el encargado les da una copita de cada barrica. El que está más añejo le sabe más bueno. Pero todos tienen su alambre con el gancho y con la media, y en la media va el excremento de gente. Y el encargado es hacer eso. Y a la gente le encanta. De modo que literalmente, ya no hablamos en sentido espiritual, ¿sí?, sino literalmente es una inmundicia lo que la persona consume, se toma y sigue en la inmundicia, como ya les dije. Se vuelve inmundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y como no lo haya, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la haya barrida, adornada, pero vacía. Es decir, si la persona que llegó a ser salva no llena su espíritu, su alma, su ser con la palabra de Dios, está vacía. Y entonces el espíritu inmundo llega y se asoma. Dice: ándale, híjole, qué bueno que no me la he ocupado. Y andan otros 7 espíritus buscando donde reposar. Por supuesto, a María Magdalena el Señor Jesucristo la liberó de 7 espíritus inmundos. ¿Sí? Entonces va y se trae esos 7 espíritus inmundos más y les da cavidad allí. Y dice: y los hechos postreros del hombre vienen a ser peor que los primeros. ¿Sabe por qué estaba vacía? Pues porque no la llenó con la palabra de Dios. Sí, Dios le dio la experiencia, sí conoció, sí supo, pero no llenó su persona, su alma, su espíritu con la palabra de Dios. Puesto que esta palabra es la espada del espíritu, ¿sí? Entonces, y es la que hace revolución en los corazones, pues la persona tiene que llenarse más, porque este es el medio por el que tiene el nuevo nacimiento y es el medio por el que se puede mantener firme. ¿Está bien? Muy bien. Finalmente, el apóstol Santiago dice, 1:18 de su carta, que Dios, dice, Él de su voluntad nos hizo renacer para que seamos primicias de sus criaturas. Este es el medio, la palabra de Dios, para que usted pueda obtener el nuevo nacimiento. Si hay alguna persona aquí que no ha llegado a tener esa experiencia, póngase a escudriñar la palabra de Dios, póngase a leerla, no de tregua. Llegue a su casa, abra su Biblia, empiece a leerla, empiece a llenarse, a nutrirse de ella, y Dios va a obrar un milagro maravilloso en usted. ¿Cuántos han tenido la experiencia del nuevo nacimiento? ¿Todos? ¿Todos? ¿Cuántos no? Bueno, ni me dicen sí, ni me dicen no. Pero ellos ahora es la oportunidad. ¿Quieren ponerse en pie? Gloria al Señor. Hoy es la oportunidad.
Si fui claro y si me entendieron, ustedes van a actuar. Si no me entendieron, pues yo me voy a quitar la responsabilidad, ¿sí?, de esto. Incline su rostro.